En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. En la búsqueda, pues, de respuestas a los grandes problemas y al sentir de la gente, ¿no? O sea, uno cuando camina tiene que estar tomándole el pulso a las personas para ver si es que lo que uno está pensando como opinólogo, como comentarista, va de acuerdo a la sensación de la población. Y sí, pues, respecto de lo que mencionabas, el decir de la presidenta en su discurso y lo que nos espera a los peruanos, yo veo a la gente con mucha apatía respecto de las propuestas políticas para el 2026. Se espera muy poco de este gobierno, en lo que queda de este gobierno, y tampoco encuentro esperanza en la gente para lo que viene. Cada vez que aparece un político, porque ahora ya están saliendo más seguido, la gente dice, pero otra vez aparecieron los ladrones, ¿no? Otra vez aparecieron los mentirosos, los quemechados. O sea, la sensación de la gente es de desconfianza absoluta a todo lo que significa política, y más aún aquellos que se han mostrado en estos años como los más grandes farsantes para las expectativas de los peruanos. Entonces, eso es lo que vengo haciendo, José. Ahora, César, la presidenta hace unos días ha dado su último mensaje dentro de la gestión gubernamental. Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿cuál va a ser el tránsito que va a tener en este último año? ¿Cuál será el tramo que va a tener que sortear la presidenta de la República? Entendiendo varios factores. Un primer factor, una alta desaprobación. Y todo el mundo cataloga como sin precedentes en el ámbito republicano. Segundo, que la presidenta no tiene organicidad política. Si la tiene muy circunstancial de acuerdo a cómo se mueve el Parlamento Nacional. Y lo tercero es que estamos entrando en una etapa electoral, ¿no? O sea, y ese pesimismo que probablemente lo comparte la población, de una otra manera se refleja en un escenario bastante complejo. ¿Cómo miras tú el tema? Bueno, a ver, ¿qué va a hacer Dina Boluarte? Dina Boluarte, como tú mencionas muy bien, no tiene una organización política que la respalde, está con una lista de acusaciones promovidos desde la Fiscalía, desde el Congreso de la República también por algún sector. Dina Boluarte sabe que si en este momento de aquí a las elecciones no hace una jugada de estrategia utilizando el poder que tiene como gobernante del país, eh, sencillamente tiene que balancear o desequilibrar la balanza a favor de una organización política que le preste apoyo después de que ella deje el gobierno. O sea, Dina Boluarte sabe que tiene que buscar aliados, pero los aliados no van a venir gratis, van a venir solicitando algo a cambio por parte del gobierno. Dina Boluarte en este año, lo vamos a apreciar, va a inclinar la balanza electoral a favor de determinado sector político que ella considera debe ganar, o por lo menos mantener una fuerza política importante en el gobierno o en el Congreso, de tal manera que la puedan defender después de que ella deje el cargo. Entonces va a ser un año complicado porque, quieras o no, el gobierno, el Estado manejado por el Ejecutivo, va a hacer todo lo posible porque tenga como resultado de las elecciones una cuota de poder que la respalde después de, lógicamente, después de su gobierno que va a ser, que está muy cuestionado. César, ¿eso qué significa? Que no se mantendría al margen del proceso electoral por supervivencia política. No se va a mantener, sería loca si es que deja que gane el mejor, porque ese que gane la va a agarrar, la va a meter a la fiscalía y la va a meter a la cárcel. O sea, Dina sabe eso. Tiene que hacer alianzas con organizaciones políticas que ganen o que tengan, llámese Alianza para el Progreso, llámese Fuerza Popular, llámese la suma de los dos, porque si no, realmente va a quedar en el aire. Ahora,
En política, ella no tiene que ser ingenua. Ya le estoy dando un consejo, un asesoramiento gratuito a Dina Boluarte. En política le pueden ofrecer, sí, cuando nosotros lleguemos te vamos a defender contra viento y marea, que no te vayan a meter presa. Pero en la política sabemos que eso no funciona, que lo más probable es que le ofrezcan a Dina Boluarte un blindaje después de que termine su mandato y en la realidad la van a poner pues en la sartén de los freidores de pescado de Chimbote, ¿no? Ahora, y el otro aspecto, César, que siendo un año electoral, va a ser un año a lo mejor muy complejo, convulso. Ya estamos viendo el tema de los mineros informales, estamos viendo ya las alianzas que se están generando. Hoy se vence el plazo, pero en realidad hay agrupaciones políticas que no van a ceder un milímetro a este gobierno, como aprovechamiento político, como aprovechamiento electoral. ¿Qué espacio va a tener para generar gobernabilidad en lo que resta de su gestión, César? Mira, ese punto que tú lo pones en la mesa es un punto muy, muy importante, porque en política, te digo, aquí tanto los mineros ilegales y la cofradía de los informales y el poder que tienen en el Congreso de la República, el poder político que están adquiriendo, van a negociar. O sea, si bien es cierto, dicen que ni un paso atrás contra la minería ilegal, si la gente, si Dina Boluarte y la gente que respalda a Dina Boluarte, la gente que está comprometida en el mal sentido de la palabra con Dina Boluarte y su gestión, seguramente van a facilitar que esta minería ilegal sea el soporte económico de la agrupación que va a darle respaldo político post gobierno después del 2026. Entonces, eso es bien delicado. Yo quisiera llamar la atención en eso a todas las personas que tenemos la capacidad de opinar y a través de tu programa y tu conducción, poner en alerta los deslices, las malas maniobras que puedan hacer con respecto de la minería ilegal y del crimen organizado también, porque por allí va a ser la venta. Es como que el diablo le está comprando su alma a Dina Boluarte y Dina Boluarte está dispuesta a vender su alma para no caer en cárcel y es capaz de hacer cualquier barbaridad validando acciones sociales y económicas que nos ponen a los peruanos en un plano de alta vulnerabilidad política, social y económica, ¿no? Te lo pregunto porque si nosotros un poco aplicamos el día a día de la gestión de un presidente, muchas veces tiene que desplazarse al interior del país, tiene que inaugurar obras, ¿no? Pero en pleno fragor electoral. Y por eso es que, de una u otra manera, no va a ser tan sencillo, porque hay quienes pueden apoyar la inauguración de determinada obra o el impulso de determinado proyecto, y hay otros que le sacan provecho en contra. Y en esto, con un bajo nivel de aprobación, ¿cómo es que se va a manejar la presidenta? Es la gran pregunta que uno se suele hacerse a diario. No, la presidenta va a guardarse de exponerse públicamente. Además, las agrupaciones políticas o la fuerza política oscura que quiera beneficiarse del gobierno no va a desear tenerla al costado, porque no es una buena vitrina, no es una buena imagen ponerse al costado de Dina Boluarte, un gobierno que está de salida. No, yo creo que ella va a estar al margen, pero sí va a tener la llave y va a abrir puertas para algunos intereses subrepticios, para algunos intereses oscuros, ¿no? Que al final tenga una remuneración política después de las elecciones del 2026. O sea, Dina Boluarte no es la que va a salir a hacer obra porque en realidad ella lo que está buscando no es una reelección, sino lo que está buscando es que gane a alguien que la proteja a ella. Entonces, no tiene buena imagen, pero sí tiene las llaves, los presupuestos, puede hablar con el ministro de Economía, puede hablar con el ministro de Agricultura, puede hablar con el ministro de Energía y Minas, le dice bájate estas cosas, o sea, tiene las llaves para que los grupos oscuros, los que quieren hacerse del poder de manera amañada, con complicidad del gobierno saliente,
Eso sí es lo que va a utilizar, pero no se va a exponer, ni ningún interesado político va a querer ponerse al costado de ella inaugurando lo que sea, porque se va a ver feo y va a ser sumamente cuestionado por la opinión pública y por los medios de comunicación principalmente. Ahora, el otro tema que tú lo acabas de mencionar hace unos instantes, estamos entrando a un proceso electoral y probablemente ya hoy en la noche vamos a conocer cuáles son las alianzas políticas. Ya vamos a tener ya, digamos, una visualización más clara de quiénes son los actores o cómo se están agrupando, cómo se están reagrupando. Y frente a esto tenemos a economías ilegales que están pendientes de cuál va a ser la conformación o cuáles van a ser las agrupaciones que van a estar en la lista electoral, ¿no? Tú lo mencionabas, ¿no? Ese es un riesgo latente. ¿De qué manera, o sea, se puede siquiera mitigar en algo ese objetivo que estos grupos ilegales pretenden incorporarse a la política, no solamente con el afán de tener determinados representantes, porque ya no solamente es el control económico, es el control político, el control territorial? ¿Cómo Exacto. mitigamos eso? Sí, has utilizado el último término, el dominio territorial, y efectivamente el primer round de esta contienda política importante para el país se va a dar en abril. El segundo va a ser en octubre, en donde los espacios territoriales subnacionales, que tienen su nivel de autonomía, también deben ser capturados por estos grupos de poder oscuro, o van a pretender, y tienen todos los medios para hacerlo, y tienen los recursos económicos para hacerlo, y tienen una presidenta atemorizada de que lo que vaya a pasar después de julio del 2026. Entonces, todo está confabulado como para que haya acciones que vayan en contra de los intereses nacionales. ¿Qué hacer? La pregunta. Bueno, tenemos que estar alerta, José, tenemos que denunciar estos actos. La prensa tiene que ser sigilosa y responsable en investigar y identificar a los verdaderos capos de las organizaciones criminales. Se tiene que hacer algo, y la población, lamentablemente la población en su economía de informalidad, más del 70% de la economía peruana es informal, no va a tener tiempo pues de analizar lo que nosotros analizamos, ni de escuchar lo que nosotros hablamos, porque lo que esta gente informal está haciendo todos los días es salvar la economía de sus hogares. Entonces va a haber una suerte de que va a haber un desconcierto, y que los opinólogos, los representantes, los que pueden transmitir algunas ideas, los que pueden denunciar algunas acciones vedadas en este periodo de tiempo para que no se logre el objetivo oscuro, tienen que actuar. Tienen que actuar de manera valiente. Y sobre todo los empresarios. Los empresarios tienen que entender que convivir con informalidad y con organizaciones criminales, y convivir políticamente con el poder de la minería ilegal y del crimen organizado, al final les va a pagar factura. Tiene que ponerse del lado del Perú, de un Perú responsable, de un Perú que crezca, de un Perú que tenga un horizonte. O sea, también los medios de comunicación, los que opinamos, los que analizamos la situación, y los empresarios que son los que todos los días la ponen con sus inversiones y con los impuestos que pagamos todos, por cierto. Nosotros tenemos que estar atentos de estas jugadas y alertar. No permitamos, por ejemplo, que las organizaciones políticas metan entre sus candidatos a personas vinculadas o financiadas con la minería ilegal, ni con el crimen organizado, que es lo que yo creo en este momento está sucediendo. Una pregunta final, aprovechando que estás haciendo visitas a distintos puntos del territorio nacional. ¿La agenda que se plantea en Lima es igual a la agenda que se discute en el interior del país? ¿O estamos alejados muchas veces de la realidad? La misma agenda que a veces ponemos, la superponemos como principal en Lima, ¿es la misma agenda que se discute en el interior del país, en las regiones? ¿O tienen puntos ellos que se diferencian abiertamente a lo que se ve en Lima? Claro, en Lima, digamos, y en otros departamentos,
lo que más preocupa es la delincuencia, el sicariato, no, eso es lo que preocupa a Lima, a Trujillo, a Piura también ya está entrando fuerte, y en Lima pues a diferentes distritos dentro de lo prioritario. Eh, pero básicamente eso es en la parte de la seguridad ciudadana. En la parte económica hay mucha informalidad y la gente opina que debe haber más inversiones, ¿no? Yo siento que la gente, por más que pueda renegar del inversionista que está ganando dinero porque está haciendo algún emprendimiento, sabe que ahí encuentra una fuente de trabajo y además también sirve para que ellos puedan escalar lo que se llama el ascenso social, tener ingresos, educar a sus hijos y que puedan lograr algún nivel de bienestar mayor. O sea, en algunas líneas es transversal la problemática. En otras líneas, como por ejemplo de la economía, depende mucho de los sectores. En el norte, por ejemplo, en el norte y el sur, tenemos el tema de la minería, que es un factor importante y que la gente sabe que tiene que desarrollarse, pero ya está contaminada por la minería ilegal. Y la gente percibe, mira lo que nosotros decíamos en un momento, la gente percibe de que hay cierta complicidad entre la minería artesanal, que es minería que en proceso de formalización, y la minería ilegal. Entonces hay una simbiosis ahí entre lo malo y lo bueno para sacar adelante estos negocios. En la agricultura, por ejemplo, la agroexportación es la que está llamada a resolver los grandes problemas que hay en la parte de la costa norte y sur y los vectores sociales que jala esta agroindustria, que es en las zonas de la sierra, Sierra Sur, Sierra Norte, que es donde mucha gente baja temporalmente para obtener sus ingresos a través de trabajo eventual y muchas veces se hace permanente. Entonces, la parte política, como decía hace un momento, no les interesa a la gente. La parte política no les interesa porque es algo así como que dice siempre es más de lo mismo. Pero sí les interesa la parte económica, la parte del crimen, le interesa la generación de puestos de trabajo y los servicios sociales básicos, ¿no? Que es educación y salud, que por cierto está viniendo a menos, ¿no? Muy bien, mi estimado César, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de Don C. Gracias, César, buen fin de semana, buen viaje. Y domingo, José. Gracias. Conversábamos con César Moravento en nuestra secuencia Don C. Don C. Con César Zamora Bento.